Listo, chicos. Porfa, ¿me pueden confirmar si me escuchan y están viendo pantalla? Chicos, Sí, se la escucha. vale, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahora sí, acá hablando de la interfase, empezamos a hablar de la fase G2, ¿sí? En la fase G2 tenemos nuestra célula en crecimiento, que ya les había dicho, ¿cierto? Y pues lo más, ¿sí me están escuchando, chicos? Listo. Sí, profe. Ah, listo, gracias. Es Sí, que a veces profe. acá Zoom me avisa que no tengo buena conexión y me preocupa eso. Bueno, entonces, Profe, sí, se la escucha. vale, gracias. Les decía que en esta fase tenemos pues todos, acá se simboliza pues el núcleo formado con todos los cromosomas libres y como entre la cromatina, si recuerden lo que les había mencionado, y lo más importante es que se empiezan a formar los centrosomas, ¿cierto? Sale un centrosoma, ¿cierto? Y estos centrosomas se dividen en dos, lo que dice acá, ¿cierto? Acá pues tenemos los cromosomas que ya, digamos, van a empezar a duplicarse, todavía no están condensados y por lo tanto están, como les digo, ahí de alguna manera libre, ¿sí? En algunas regiones de los animales, pues estos centrosomas van a, bueno, acá me dicen que el micrófono se les dañó, bueno. Entonces, acá estos centrosomas lo que van a hacer es van a generar microtúbulos del uso, ¿sí? El uso, por ahí creo que me están corrigiendo la ortografía, no es que lo tenga mal escrito, sino que así se llama. El uso mitótico, no es de uso de usar, sino uso mitótico. Si quieren, búsquenlo en internet y consulten qué es uso mitótico, ¿sí? El uso mitótico van a ser toda esa organización, ¿sí? Y pónganle pues sentido a lo que leen, ¿cierto? Me corrigen uso, pero pues no, ni siquiera están entendiendo lo que están leyendo, ¿sí? Entonces, el uso va a ser toda esa conformación que más adelante les voy a mostrar de cómo se organizan esos microtúbulos para dar proceso a la división de la célula, ¿sí? En este caso, los cromosomas se van a duplicar en la fase S, que es nuestra siguiente fase, ¿cierto? Y pues acá en este momento no podemos ver bien cómo están duplicados y cómo están organizados nuestros cromosomas porque están de alguna manera libres y están suelticos, no están súper enrollados, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Y pues, aún como no están condensados, lo que les digo, no los podemos ver, no podemos ver cada cromosoma individualmente, sino que acá vemos como un reguero de cromosomas, es por lo que todavía no están condensados o no se han súper enrollado como yo ya les había explicado, ¿sí? Entonces, acá ya habiendo hablado de la fase G2, procedemos a hablar de la fase S, ¿sí? Entonces, en la fase S, como ya les dije, es la síntesis del ADN, ¿sí? En este caso, tenemos una cadena
que se llama cadena doble o de doble hélice del ADN, en la cual van a interactuar varias, enzimas que van a ayudar al proceso de síntesis o de replicación del ADN. Es decir, que de una cadena original, ¿cierto? Se van a conformar dos cadenas con la información genética exactamente igual a esta cadena original. En este caso, actúa la ADN polimerasa, actúa la topoisomerasa, actúa la helicasa, actúa una enzima que se llama primasa, que pone el primer o el cebador, ¿sí? Ese primer o cebador ya vamos a hablar de lo que es importante, ¿sí? Y pues esto se habla que es un proceso semiconservativo, ¿sí? En ese proceso semiconservativo, lo que quiere decir es que en esas dos nuevas hebras de ADN se va a conformar una hebra, ¿sí? De la cadena original. Entonces, en este caso, tenemos... Escucha entrecortado. ¿A todos se les está escuchando entrecortado? Profe, no se la escucha muy bien. Pues Bueno, a mí sí, profe, disculpe la molestia. ¿Se le escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está entrecortado. bueno, voy a volver a repetir. En este proceso de síntesis del ADN, permítame un momento, a ver, reviso la conexión. ¿Ya me están escuchando bien? ¿O todavía no? Ahí sí. Bueno. Entonces eso es a veces el internet que como que se pone en momentos malos, ¿sí? Pero les decía, para la fase de síntesis de ADN participan varias enzimas, que son la topoisomerasa, la ADN polimerasa, la helicasa, la primasa, ¿sí? Van a actuar varias enzimas que van a hacer el proceso de replicación o de síntesis del ADN. ¿Qué va a suceder? Se va a coger una cadena original, ¿sí? Y esta cadena original se va a abrir por la mitad. Recuerden que el ADN son dos hebras prácticamente. En este caso, por ejemplo, tenemos una hebra roja, ¿sí? Y tenemos una hebra azul. Una hebra azul, ¿sí? Entonces, ese ADN va a estar lo que va a pasar es que se va a abrir, ¿cierto? Se va a abrir, van a abrirse unas horquillas de replicación. Ahorita les voy a explicar cómo es que sucede eso y se van a abrir, digamos, en una hebra roja y en una hebra azul. En una hebra azul. ¿Sí? Ay, ¿esto qué le pasó? A ver, permítanme un momentico acá, chicos, que no sé cómo quitar esto. Listo. Y se va a abrir en una hebra azul, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Luego se van a formar dos nuevas hebras hijas, ¿cierto? Entonces, acá hay una nueva hebra hija y acá hay una nueva hebra hija, ¿sí? Y entonces, por eso les decía que es un proceso semiconservativo, ¿sí? En el cual se va a conservar en una de las nuevas, una de las hebras del nuevo cromosoma va a ser la hebra inicial, en este caso roja, y en el otro cromosoma va a ser la hebra inicial, en este caso azul. Sí, es un proceso semiconservativo porque se va a conservar la hebra azul en una nueva hebra de ADN y la hebra roja en una nueva hebra o doble hebra de ADN, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, lo que podemos decir acá es que se va a originar una horquilla de replicación, ¿sí? En la cual, pues,
va a empezar a abrirse, piensen, no sé, como en la horquilla del cabello, ¿cierto? Sea que se abre como por la mitad de esa horquilla del cabello, se va a abrir por la mitad de ese ADN y por esa mitad van a empezar a interactuar todas estas enzimas para generar las dos nuevas dobles hélices de ADN, ¿sí? Como les digo acá, en este proceso van a actuar varias enzimas que se conocen como ADN polimerasa 3, ADN polimerasa 1, la topoisomerasa, la helicasa, la primasa y la ligasa, ¿sí? Va a suceder todo, van a interactuar todas estas enzimas que vemos acá, más las otras que ya les mencioné acá, ¿sí? Entonces, es importante, antes de continuar explicándoles cómo es que sucede este proceso de doble o de síntesis de ADN, que el ADN tiene un sentido 5', 3', ¿sí? Yo supongo que ustedes ya han escuchado en sus clases de biología que el ADN tiene un sentido 5', 3', ¿sí? Y pues en este caso, este sentido está dado de acuerdo a la numeración de los átomos de carbono de la desoxirribosa. La desoxirribosa es un azúcar, ¿sí? Que va a componer todo el ADN, que es esta azulita que vemos acá, y esa desoxirribosa es un ciclo de carbonos con un oxígeno, básicamente, y pues lo que va a contener van a ser 5 carbonos, ¿sí? Es decir, que en esta cadena tiene sentido 5', 3', porque esta molécula de fósforo va a estar unido al carbono número 5. Es decir, en este ciclo, ¿sí? Los carbonos van a estar numerados del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ustedes vean su química orgánica, van a entender cómo es que se numeran todos estos carbonos, ¿sí? Y pues pregúntenle al profesor si se acuerdan cuando vean química orgánica, cómo es que es ese proceso, cómo es que es esa cosa, ¿sí? De numerar los carbonos en ciclos, ¿sí? O en cicloalcanos. Y pues cuando en este caso, como les digo, el fósforo está unido al carbono número 5, entonces esta hebra de ADN va a tener sentido 5' hacia este lado, 3' hacia este lado. Lo contrario sería con la hebra complementaria, ¿sí? En este caso, pues este átomo de carbono no estaría unido al carbono 5, sino al carbono 3. En este caso, iniciaría el carbono número 3 con la unión a ese fósforo, ¿sí? En este caso, está unido el fósforo en sentido 5', este carbono número 5, 3'. Acá en la hebra complementaria sería lo contrario, ¿sí? Es decir, en esta hebra complementaria estaría el primer átomo de fósforo unido a esa desoxirribosa en el carbono 3 y luego pasaría al carbono 5, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del por qué el ADN se conoce como sentido 5', 3', ¿sí? Y pues eso es lo que más importa en este caso, ¿sí? Bueno, esto acá que dice acá es lo que ya les expliqué. Un final de la cadena lleva un grupo fosfato libre pegado al carbono 5. A este se le llama extremo 5' de la molécula y el otro final tiene un grupo hidroxilo libre. En este caso hablamos del grupo hidroxilo en el carbono 3' y se llama externo, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos un sentido 5', 3' del ADN, ¿sí? Bueno, ahora ya habiendo entendido cómo es esta estructura, bueno, me faltó mencionarles que en este caso, a ver qué, en este caso, pues vean la estructura del ADN y lo importante es que el ADN contiene varias bases nucleares, bases nitrogenadas, porque tienen nitrógeno, ¿cierto? Y estas bases pues van a ser importantes para el ADN, ¿sí? El ordenamiento de esas bases va a indicar, digamos, la información genética
de X organismo. Por eso nosotros los humanos tenemos nuestro genoma humano ya totalmente identificable, que es muy similar al de los simios, y bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esas bases nitrogenadas se conocen como timina, guanina, citosina y adenina, ¿sí? Que en ese caso, pues la timina, ¿quién me dice con quién se une la timina? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda con quién se une la timina? Pues la timina se une con adenina. La guanina, por puro descarte, se va a unir con citosina, ¿sí? Entonces, acá al lado debería ir una adenina, acá al lado de la guanina debería ir una citosina, acá al lado de la citosina debería ir una guanina, acá al lado de la adenina debería ir una timina, ¿sí? En ese caso, ese es el porqué de cómo se organizan el ADN. ¿Sí? Ya cuando ustedes vean su química orgánica, van a hablar de puentes de hidrógeno, de toda la organización entre carbono, hidrógeno, 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 fósforo, oxígeno, ¿sí? Y por qué se da esta estructura del ADN, ¿sí? Bueno. Entonces, en este caso, ya ahora sí les puedo pasar a hablar de las enzimas y de qué es lo que hace cada una de esas enzimas. La topoisomerasa va a separar la doble hebra de ADN. ¿Sí? Recuerden que yo les había mostrado esa hebra como enrolladita, la va a separar, ¿sí? Y va a generar una horquilla de replicación. Entonces piensen en ese pelo largo, no sé, de la mamá, de la novia, de la amiga, de una misma, que pues como que uno la mueve y como que se abre por la mitad, ¿sí? Esa horquilla, entonces piensen así, que se abre como un huequito por la mitad de esa hebra de ADN, ¿sí? Y esto es causado por la topoisomerasa. Luego viene la helicasa, que es la que va a mantener separada la doble hebra de ADN, ¿sí? Obviamente, como les hablaba yo, de que la hebra de ADN está súper enrollada a manera de cable de teléfono, ¿cierto? Entonces necesitamos algo que no la deje enrollarse nuevamente. Eso lo va a cumplir la helicasa. Continuamos con la ADN polimerasa 3 o la ADN 3 polimerasa, ¿sí? Esta ADN 3 polimerasa se encarga de agregar todas estas bases nitrogenadas que yo les mencioné, que eran adenina, timina, citosina y guanina. Y esta ADN polimerasa las va a agregar en sentido 5', 3'. Por eso les digo que es importante que tengan en cuenta ese sentido, ¿sí? Continuamos con la primasa, ya cuando está toda la horquilla de ADN abierta, viene la primasa y esta primasa va a agregar el cebador o primer. Ese cebador o primer es un primer fragmento de ADN, acá no se lee primer, sino es primer, esto es la palabra en inglés, ¿sí? Entonces, ese primer va a ser como un primer fragmento de ADN, ¿sí? Que va a dar la señal, ¿sí? A la ADN 3 polimerasa de que empiece a poner en ese lugar las bases nitrogenadas que deben ir allí, ¿sí? Entonces, esta va muy ligada a esta, ¿sí? Y pues continuando, tenemos que sigue la ADN polimerasa 1 y esta es la que va a quitar estos primers que ya ha puesto. ¿Sí? Esos primers no se necesitan después. Son como la señal en la cual se indica acá debe empezar a poner la hebra de ADN, ¿cierto? A continuar con la replicación de la hebra de ADN, pero eso no lo tenga en cuenta porque lo vamos a quitar prácticamente. Entonces esa ADN polimerasa 1 va a quitar esos primers, ¿sí? Y luego llega la ligasa, que la ligasa es la que va a unir los fragmentos de Okazaki de lo que conocemos como la cadena discontinua, ¿sí? Entonces, en ese caso, los fragmentos de Okazaki se van a formar en la cadena donde se empieza ¿cómo les digo yo? Se empieza a replicar la información genética en una primera hebra y luego se va a formar la hebra de ADN en una segunda hebra, ¿sí? Entonces, estos fragmentos de Okazaki
van a ser unidos por la ligasa. Vamos a ver un videíto para que ustedes me comprendan más cómo es que sucede esto, ¿sí? Ay, no creo que yo lo tenía acá descargado. Entonces, este. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Juan tiene que pagar a su banco una comisión cada vez que... Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que
Una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Bueno, chicos, pues el video me dicen que se escucha entrecortado, pues lo que les digo, ya son cosas que se me salen de las manos, ya como dicen ahí, lo buscan en YouTube, ya tienen el nombre del video, sean recursivos, ya les he dicho, son cosas que se me salen de las manos y no voy a perder tiempo en repetir lo que ya ustedes pueden hacer posteriormente. En eso está la autonomía de ustedes como estudiantes para buscar la información que se les está dando, ¿sí? Bueno, entonces lo que decía acá en el video, se los vuelvo a explicar, es que partimos... A continuación explicaremos lo que es la ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Es que partimos de una hebra inicial de ADN, ¿sí? Esta hebra inicial de ADN se va a desenrollar, como ya les expliqué, se va a unir adenina con timina, citosina con guanina, ¿sí? En este caso, entonces, lo que va a suceder es que se va a formar la horquilla de replicación, ¿sí? En este caso, el personaje del video mencionaba la fase de iniciación, ¿sí? En esta fase de iniciación, entonces lo que hace la helicasa, ¿sí me están escuchando bien? Chicos. Profe, se escucha entrecortado. Bueno, vuelvo a repetir. Lo que sucede en la fase de iniciación es que la helicasa abre esa horquilla de replicación, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, imagínense un pelito que se parte como por la mitad, no en la punta, sino por la mitad, y entonces se forma una horquilla, ¿sí? Entonces acá se abre, entre comillas, ese pelito, ¿sí? Y se abre como un hueco entre el ADN, entre esa hebra del ADN, ¿sí? Luego llega, me olvidé, llega la ADN polimerasa 1, ¿sí? Y pone el primer, ¿sí? En este caso se pone el primer y después llega la ADN polimerasa 3 y empieza a poner las bases nitrogenadas o las bases nucleares, ¿sí? En este caso se hace en sentido 5', 3', ¿sí? Siempre va a suceder en sentido 5', 3'. Acá en este caso se explicaba que solo se necesita poner un primer porque en este caso la cadena va a ser continua, se va a continuar fabricando de aquí para acá, ¿sí? Pero en este caso vean que sucede en sentido 5', 3', ¿sí? Pero entonces ya en la otra fase, en la otra hebra, perdón, como la cadena se va abriendo para acá, ¿cierto? Hacia este lado. A ver, les hago el dibujito. ¿Dónde está? Como la cadena se está abriendo para este lado, ¿sí? Entonces, la ADN 3 polimerasa y la ADN 1 polimerasa van a trabajar en este sentido, ¿cierto? Y como esto se va abriendo más espacio hacia acá, entonces esa ADN 3 polimerasa tienen que devolverse para iniciar otra vez acá. Entonces, por eso es que se forman esos fragmentos de Okazaki, ¿sí? Al formarse los fragmentos de Okazaki, pues tienen que ponerse varios primers, ¿cierto? Se tiene que poner uno acá, se tendrá que poner otro acá, se tendrá que poner otro acá, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, lo que va a suceder es que se formen, entonces es que después tengan que unirse esos fragmentos. Acá se une un fragmento, acá se une otro fragmento, ¿sí? Después llega la ADN 1 y quita estos primers y se continúan formando la hebra de ADN, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que esos fragmentos de Okazaki se forman en la cadena discontinua, porque la hebra de ADN se va
abriendo hacia este lado, ¿sí? Y necesitamos que la ADN3 polimerasa y la ADN1 polimerasa se estén devolviendo a poner más y a poner más, así hasta que se acabe con todo el cromosoma o con toda la hebra de ADN. Ya sabemos que es un proceso semiconservativo porque se conserva la hebra madre, por decirlo así, se conserva esta hebra madre, se conserva esta hebra madre en las dos nuevas hebras de ADN, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto o si les pongo un fragmento de ADN y les señalo qué viene de qué, ustedes ya serían capaces de identificarme cuál es la hebra madre y cuál es la hebra hija, ¿sí? En este caso, les recomiendo ver este dibujito, o bueno, no, unos tutoriales en donde se explica cómo se va a hacer este proceso de replicación de ADN teniendo en cuenta los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Yo de pronto voy a tratar de hacer ahorita a mano un videíto para que ustedes me comprendan, ¿sí? Para que puedan hacer este ejercicio de coger una hebra de ADN y todo esto, o mejor dicho, lo vamos a hacer de una vez. ¿Listo? Permítanme acá, ya, vamos a hacer este fragmento. Listo, entonces me voy a inventar una hebra de ADN. Entonces, en este caso, no sé. Listo. Tengo esta hebra de ADN en sentido 5', 5', 3', ¿sí? Entonces, sabiendo que tenemos una hebra complementaria, ¿quién me indica cómo sería esa hebra complementaria? ¿Quién dijo yo? Recuerden que califico participación y que cuando no me hablan me aburro y que cuando me aburro hay quiz. ¿Alguien? ¿Con qué empiezo? Con T. No, todavía no. Con la T. Antes de poner las letras. Con la T, pues. Antes de poner las letras. 3 primas empezaría, creo. Ajá. 3'. 3 primas. Y ahora sí, ¿con qué? Me dijeron T. Listo, ¿qué sigue? Timina. ¿Qué sigue? Timina y adenina, profe. Ajá. Sí. Guanina, citosina, guanina. Sí. Permítanme un momentico, yo pego esto para que lo puedan ver mejor porque me están dando un montón de... Levanten la mano, el que primero levante la mano le doy la palabra. Listo, entonces la persona que levantó la mano fue Angie Yasmín, entonces continúa Angie, dime. Angie, ¿con qué continuamos? Profe, sigue tinina y con tinina luego adenina. No. Acá guanina. Guanina, citosina o adenina. Citosina. Guanina, citosina, timina, adenina. ¿Sí? Listo, continúa. A ver, tinina, adenina, citosina, guanina. Continúa. Tinina, adenina. No, citosina. Citosina, adenina. En este caso, adenina se empareja con timina y citosina se empareja con guanina. ¿Listo? Entonces, ¿quién sigue? Los otros espérense que vamos a continuar con este ejercicio. Los demás van a poder participar. Vayan levantando la mano que yo ahí les voy dando la palabra. ¿Listo? Continúa, Angie. Adenina, profe. Timina. Guanina, tinina. Tinina, guanina, citosina. Sí. Tinina. Adenina. ¿Sí? Adenina. Sí, sigue.
Sigue Qué canzones. tinina, Ujú. citosina, Guanina. guanina, citosina, Ujú. Sí. tinina, profe, Adenina. adenina, A, G con C, C con G, ¿sí? A con T, T con T, A, C T, con G, T con A y A con T, ¿sí? Y terminamos con 5', ¿cierto? Esto es lo que sucede con el ADN. Esta es la hebra 5'3", sentido 5', 3', y sentido 3', 5'. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a formar las dos hebras de ADN complementarias, ¿sí? Entonces, tiene la mano levantada Kevin. Dime, Kevin, ¿cómo va a quedar esta hebra de ADN? Kevin. Kevin ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, cuéntame, Kevin, ¿cómo va a quedar la hebra? ¿Sí está o no está, Kevin? Cuéntame, esta hebra complementaria, ¿sí? La que le sigue a esta, ahí. ¿Cómo me va a quedar? Kevin. Kevin, se te escucha súper entrecortado. Kevin. Bueno, mientras se le arregla el internet a Kevin, entonces Margarita Beltrán. Por ahí en el chat me dicen yo, profe, levanten la mano. Margarita, cuéntame, ¿cómo me va a quedar esta hebra de ADN? Queda... Primero el ¿Cómo queda? sentido. ¿Qué sentido va a dar? Va a quedar. 3. Ajá. ¿Cómo se llama la comita? 3'. 3'. Entonces, tinina, tinina, adenina. Sí. Guanina. Guanina, citosina. Tinina. Tinina. Sí. Citosina. Sí. Citosina. No. No va citosina. Sí. Va. Sí, profe, sí va citosina. Acá sí, en el anterior estaba mal. Estaba mal. Adenina. Adenina. Guanina. Tinina. Citosina. Tinina. Sí. Guanina. Citosina. Adenina. Tinina. Guanina. Citosina. Sí. Adenina. Sí. Citosina.
Sí, si se corta es porque se acabó el tiempo, pero si se corta volvemos a conectarnos. ¿Listo? Continúa. Sí. Sí. Tinina, Ajá. adenina, guanina, Ujú. adenin,